les habla el doctor Marcos Pariona, yo soy cardiólogo del Hospital Rebagliati y también coordinador del Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Peruana de Cardiología. Tengo el gusto de, bueno, comenzar esta reunión que va a durar en realidad 4 semanas, son 4 sesiones, van a ser los próximos viernes también, en los cuales se van a tocar tópicos de insuficiencia cardíaca. Esperemos que pues, cubra las expectativas de los que ya están. Quisiera avisarles, por favor, para los que desean obtener el creditaje, porque esta actividad también tiene un creditaje académico, tienen que inscribirse. Si no lo han hecho, pueden entrar a donde dice chat en el Zoom, en la parte de abajo, y cuando le dan ahí van a encontrar un link, algo de Google, y ahí es donde se van a registrar. Van a tener que registrarse cada vez que entren, o sea, en las próximas semanas, porque eso va a ser una constancia de que han atendido a la reunión. Por favor, no se olviden, para después no tener problemas con algunos reclamos de que han asistido y pues que no figuran, ¿sí? No se olviden, donde dice chat, en la parte de abajo le dan y los va a mandar a un link de Google, van a llenar una cosa muy pequeña y eso va a ser la constancia de su inscripción. Ok, entonces este viernes vamos a tocar el tema de epidemiología y unidades de falla cardíaca, ¿no? Vamos a tener aquí expositores nacionales y tenemos el gran gusto de que nos va a acompañar también la doctora Clara Saldarriaga desde Medellín, Colombia. Al final va a haber un simposio que va a tratar sobre insuficiencia cardíaca y cáncer. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera exposición, que le corresponde al doctor Pedro Segura. El doctor Pedro Segura es cardiólogo del Hospital Rebagliati, es un cardiólogo joven, pero que tiene mucho empeño y mucha dedicación en este asunto de la insuficiencia cardíaca. También es profesor de esta facultad nueva de bioingeniería, tiene 2 sedes, ¿no? Me parece que es Cayetano Heredia y la Universidad Católica. Bueno, el doctor Segura va a tratar el tema de insuficiencia cardíaca crónica, registros y data epidemiológica mundial y local. Pedro, adelante, por favor. Buenas noches, quisiera saber si se ve la pantalla, por favor. Sí se ve, Pedro, sí se ve. Perfecto. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo a Dios y a todos los organizadores, al doctor Pariona, por la invitación. Realmente pues parece un tema, hablar de registros, un tema puede ser un poco fácil, pero también es un terreno un poco árido cuando uno quiere encontrar la data para hacer el cruce, para hacer algunas evaluaciones y no la encuentra. Eso vamos a ver ahora y vamos a ver por qué deberíamos hacer estos registros. Entonces, dicho ello, el día de hoy vamos a hablar de los registros de insuficiencia cardíaca, registros de data epidemiológica mundial y registros locales, qué cosa tenemos en el país, qué cosa tenemos en la región, cómo estamos. La agenda que les traigo para ahora son estos 5 puntos. Dicho ello, pues, estamos entre cardiólogos, sabemos de la insuficiencia cardíaca, cómo se define. Sin embargo, cuando vemos las definiciones, vemos pues, que para los europeos hay algo en común, que es los síntomas. Si no hay síntomas, no hay insuficiencia cardíaca. Y para los americanos, por ejemplo, quizás no pueden importar los síntomas, pero si hay factores de riesgo, si hay anomalía o enfermedad estructural, lo es. Entonces, ahí pudiera ya haber un punto de divergencia, quizás con respecto al enfoque de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué es importante de hablar de la insuficiencia cardíaca? Porque sabemos que 1 de cada 5 personas después de los 40 años van a desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida. Y 1 de cada 3 va a pensar que es por la edad o por cualquier otra causa y no va a pensar que es insuficiencia cardíaca. Esto permitió que para Estados Unidos hagan un estimado y que vean que la insuficiencia cardíaca va en incremento. También que los costos de insuficiencia cardíaca para Estados Unidos representó en el 2012 31 billones de dólares y para el 2030 70 billones. Sí, esta data es antigua, este estimado es antiguo, 2007, sin embargo, justamente por ser esa data antigua, en el 2017 se replanteó. ¿Por qué se replanteó? Porque se vio que hubo un quiebre de la carga de enfermedad y la insuficiencia cardíaca se volvió
es y creo que seguirá siendo más prevalente por todo lo que conocemos. Vemos también que la fracción de eyección preservada viene galopando, viene incrementando y probablemente esto sea una de las razones que la carga de enfermedad de insuficiencia cardíaca siga en incremento. ¿Qué nos han dicho? ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos aprendido? Que después de cada descompensación de insuficiencia cardíaca, el paciente no regresa a su nivel basal y esto hasta llevar al desenlace fatal, que es la muerte. Los registros nos dejan claramente, nos muestran esto, que el paciente con insuficiencia cardíaca que no se hospitaliza tiene más sobrevida que el que se hospitaliza justamente por ello. Entonces, ¿qué objetivo o qué objetivos persiguen los registros de insuficiencia cardíaca? ¿Por qué se buscan hacer insuficiencia cardíaca? Y resumo en esto. Un punto central que es analizar las características de los pacientes y aquí he puesto 4 por poner algunos, hay más, no, esto no es una receta, hay diferentes componentes, pero por ejemplo, nos interesa conocer las características de nuestros pacientes. Vamos a ver en los registros latinoamericanos, por ejemplo, o sudamericanos, que no es lo mismo. Determinar factores predictivos, claro que sí, también tengo la última o la penúltima diapositiva de cómo herramientas nos ayudan a ver estos factores predictivos. Conocer el tratamiento, respuesta de tratamiento, incrementar el conocimiento de la enfermedad, claro que sí, y pueden haber otras aristas. Pero en resumen, estos son los objetivos de que persigue un registro de insuficiencia cardíaca. Los principales registros en el mundo ya en el 2014 nos lo mostraban como lo estoy compartiendo ahora, y de esto pues vemos que hay una notoriedad de los registros americanos, europeos, y ya aquí por ejemplo el registro ALARM HF es una combinación de Australia, Turquía, Grecia, Reino Unido y México. Así tenemos pues un registro bastante popular, bastante conocido por nosotros, es el registro ADERE o el registro ADHERE. ¿Estos por qué se caracterizan? Se caracterizan por poblaciones grandes y otro es por el periodo de seguimiento. Lo importante aquí vemos la diabetes, no sé por qué no ha salido hipertensión también, muy prevalente en todos los registros, como la diabetes. Y la fibrilación auricular, nada despreciable, veamos que va 25, 30, 35, 40% de prevalencia. Las fracciones de eyecciones en promedio son reducidas. El registro ADHERE nos muestra algunas cosas. Aquí tenemos el CRF, de la ficha de recolección de datos, y el acumulativo de pacientes enrolados. Pero este estudio, lo interesante es que se comparan con estudios previos hechos en Estados Unidos, más modestos, más pequeños, menos número de pacientes, pero miren, la población, la edad promedio, las medias de edades, 72 años en el registro ADHERE versus 60, 66 en los otros registros. Si continuamos comparando, el porcentaje de mujeres llega y superó a la mitad, mientras que en estos previos no lo hacía. ¿Qué nos enseñan los registros europeos de seguimiento a un año? Nos muestran que de casi 13.000 pacientes enrolados, nos dieron permitieron el consentimiento informado 12.440. De estos, 5.000 hospitalizados y 7.000 seguidos en consultorio. Si vamos viendo, aquí hay mortalidad, pacientes más críticos, hospitalizados, y por las gráficas previas, que cada hospitalización no llega a su estado basal, sino van perdiendo expectativa de vida. Se entiende claramente por qué aquí hay muertes y por qué aquí en este seguimiento de un año no lo hay. Cuando vemos la pérdida de seguimiento a un año, vemos pues que los pacientes que son dados de alta aliviados después de una hospitalización, hay más pérdida cuando comparamos con los pacientes que se siguen en la consulta. La sobrevida de este estudio es lo que estaba diciendo, que los pacientes hospitalizados mueren más. Esto no es nada nuevo, simplemente se refuerza lo que ya se sabía. Un dato importante es que en rojo está resaltado la medicación durante la primera visita y al año, en rojo cuando ha existido una reducción significativa y en azul
cuando ha habido un incremento significativo. Vemos que hay una mayor tolerabilidad quizás, predilección quizás, hay componentes que favorecen este incremento del uso de beta bloqueadores, por ejemplo, y hay varios componentes que conllevan a la reducción de IECAS o ARAS, de diuréticos. Esto es totalmente entendible. El mejor paciente, pues el paciente que uno lo tenga con menos diuréticos. El registro asiático, el registro cuando fue publicado en su primer corte, digamos, al año de seguimiento, porque en el europeo, que ha sido hace unos días, se ha hablado nuevamente ya con 7.000 pacientes. Lo cierto es que cuando se hizo este corte, vemos pues que en Asia este registro incluyó varios países de Asia, Japón, China, Tailandia, Indonesia, etcétera, y que de esto de aquí, estos pacientes estaban predominantemente en un estadio C, con fracción de eyección reducida. Cuando comparamos este estudio asiático, este registro asiático con el registro ADER y con el registro europeo, vemos que los asiáticos tienen una edad media, ya sea para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, son gente más joven que los registros americanos o europeos. Vemos también que el índice de masa corporal es más aceptable que el registro europeo y no hay datos del registro americano. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, o la enfermedad coronaria, en la fracción de eyección reducida el comportamiento es más o menos similar, en la fracción de eyección preservada sí hay diferencias. Con respecto a la hipertensión, en la fracción de eyección preservada, similares, y en la reducida hay discretas diferencias con los americanos sobre todo. Con respecto a la diabetes, exactamente una copia pareciera, y diferencia con el registro europeo. Así tenemos pues que estos resultados a un año, aquí las 3 primeras gráficas para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y las otras 3 siguientes para pacientes con fracción de eyección preservada, vemos que los pacientes asiáticos con insuficiencia cardíaca provenientes de Asia, del sur de Asia, no tienen la misma causa de muerte. Vemos aquí la causa cardiovascular confrontada con el sudeste asiático, por ejemplo, que hay más causas de muerte cardiovascular. Y en la fracción de eyección preservada, vemos también que la causa desconocida, por ejemplo, es más frecuente en el sur de Asia. Con respecto a este registro asiático, cómo están utilizando, qué tanto apego tienen a las guías, vemos en esta gráfica, en la parte inferior, del color más claro, casi un blanco, medio pastel. Blanco es no data, no evaluado, y este color pastel que ya hay data, y vemos el color rojo más intenso donde hay más porcentaje. Vemos que los pacientes que se les prescribió IECAS o ARAS, que fue en un 76%, solo el 17% logró adherirse a las guías con respecto a dosis máximas, etcétera, solo un 17%. Y que los países de China, como vemos aquí, y Japón son los que menor adherencia tuvieron a las guías, y los países que tuvieron más adherencia a las guías fue Indonesia, Corea. Con respecto al uso de beta bloqueadores, ya cambia para China un poco. Vemos que del 78% que se les prescribió, aproximadamente 12.5% logró el apego a las guías con respecto a las dosis, pero Japón todavía no, todavía se quedó más atrás, más bajo, y que los países con apego más a las guías fue Malasia y Tailandia. Eso es los registros en otros continentes y qué está pasando en Sudamérica. Cuando en el PubMed dice la búsqueda a través de términos MESH, insuficiencia cardíaca, registros, y Perú, no encontramos registros de Perú de insuficiencia cardíaca crónica. Y cuando vimos en Cielo, encontramos 85 registros, 85 publicaciones, con los términos de registro e insuficiencia cardíaca. Aquí hay unos representativos, no son los únicos, hay más,
Ahora vamos a verlo, a veces 2, 3, 5, 7 por país. Y en Perú no tenemos un registro de insuficiencia cardíaca crónica. De insuficiencia cardíaca aguda, como un registro como tal, tampoco tenemos. Lo único que tenemos es un registro hospitalario de insuficiencia cardíaca del Hospital Rebagliati, que fue un estudio de, como digo, de insuficiencia cardíaca aguda, que el líder o el que lideró este estudio fue el doctor Parión. Entonces, en Sudamérica lo que tenemos es el estudio Ícaro, un estudio representativo, digamos, que nos mostró que la etiología hipertensiva es la más frecuente, seguida de la etiología isquémica, y que sus pacientes son predominantemente fracción de eyección reducida. Uno de los estudios brasileros nos muestra que la etiología más frecuente es la etiología isquémica, y aquí es conocido por nosotros la prevalencia de Chagas. Entonces ahí entra una etiología bastante importante, no despreciable, cercano al 11%. Los medicamentos al alta, como fueron al alta, todavía se fueron con diuréticos, pero vemos que ya están titulando YECAS, betabloqueadores, ARAS y YECAS o ARAS, betabloqueadores y antagonistas de los receptores de aldosterona. El estudio Argentina, el CONAREC 18, nos muestra, interesante porque nos muestra un comparativo. En este comparativo vemos la evolución del uso de YECAS o ARAS. Vemos cómo ha ido en el tiempo evolucionando, llegando a 62%. Los beta bloqueantes o los beta bloqueadores llegando a 58% de uso, y los antialdosterónicos cercano al 30%. Creo que, si bien es cierto, ha habido momentos de bajadas, es una progresión bastante interesante. Para respetar el tiempo, para no excederme, voy a ir terminando ya con algunas palabras, que es el pasado, el presente y el futuro de los registros. Nosotros sabemos que en el pasado los incas utilizaban el sistema Quipu para la contabilidad, estas bolitas para decenas o centenas. Ellos tenían su sistema para conteo. Creo que en la antigüedad, no sé, 500, 700, 1000, no sé, tiempo atrás, probablemente los registros de falla cardíaca, no como insuficiencia cardíaca, pero como disnea o como algún síntoma característica de falla cardíaca, los contaban con los quipus. Eso fue el pasado. El presente, los registros se están haciendo en fichas como esta, o se están haciendo en fichas de repente como el CRF o algún sistema digital. Pero ¿cuál es el futuro? Ojo, el futuro lo pongo entre comillas porque ya es el presente para muchos países. Para Sudamérica todavía sería un futuro que debemos mirarlo como muy probable. Es el Machine Learning. Y digo el Machine Learning ¿por qué? ¿Por qué dije este futuro es para nosotros y no para otros países? Porque en el Congreso Europeo ya nos demostraron la importancia del Machine Learning, de la inteligencia artificial en el uso de registros. Esta lámina es justamente tomada del europeo, donde a través de la inteligencia artificial, del machine learning, tipifican por fenotipos a los pacientes con una serie de combinaciones, y establecen fenotipos, digamos, el paciente con falla cardíaca joven, el isquémico, el añoso, el metabólico, y el diabético delgado, digamos. De estos vemos o nos muestra la inteligencia artificial que este tipo o fenotipo de paciente con falla cardíaca están predominantemente en Singapur, en Malasia y en Hong Kong. Pero lo más importante no es solo dónde están ubicados, sino que el resultado o los peores resultados, outcomes, son este tipo de pacientes y tienen peor calidad de vida también. Por contraparte, tenemos a este fenotipo, que son los que tienen menos comorbilidades y que a la vez son los que tienen mejores efectos o mejores respuestas a la medicación. Esto de aquí, como les digo, es una realidad para otros países y sería un futuro cercano para nosotros utilizando el Machine Learning. Aquí, doctor Pariona,
traigo una propuesta, esto no es un registro, por si acaso, es una propuesta para iniciar un registro. Usted como líder, como uno de los líderes en Perú de insuficiencia cardíaca, acá ven un código QR que linkea a este hipervínculo que me redirecciona a un Google Forms y este Google Forms me permite que cualquiera de los cardiólogos aquí en Perú podamos sugerir, yo creo que debe contemplarse esto, yo creo que el otro, yo creo que el otro. Entonces todos nos hacen los inputs para recién generar un registro de insuficiencia cardíaca, porque uno de los factores que intervienen en el no registro o en el subregistro o mal registro es pues que no se sienten quizás identificados nuestros colegas porque no los invitamos a participar desde un inicio. Si les invitamos a participar desde un inicio y los invitamos a que ellos colaboren con algunas preguntas que luego se verían plasmados, entonces sería de herramienta. Yo lo dejo esto de aquí a usted, doctor Pariona, a ti a través suyo a la Sociedad Peruana de Cardiología, al presidente y a todos los miembros para que pueda tomarse como una idea, al menos como una iniciativa para poder estimular el registro, porque desafortunadamente no tenemos registros en Perú. Eso es todo lo que tengo que decir. Quedo atento a alguna pregunta, comentario o cualquier inquietud. Gracias. Bueno, te agradecemos, Pedro, mucho. Obviamente, tú siempre con sugerencias muy sugerentes. Esperemos que nos pongamos al día en estos aspectos tecnológicos y ojalá en el futuro podamos tener un registro peruano de insuficiencia cardíaca, que es un anhelo añorado por muchos años, pero que hasta el momento no hemos podido llevar a cabo. Es una tarea pendiente, definitivamente. Seguidamente vamos a hablar sobre la experiencia a nivel nacional, a nivel local, en unidades de falla cardíaca. Está reconocido a nivel mundial de que las unidades de falla cardíaca son la mejor manera de manejar la insuficiencia cardíaca y la que mejores resultados da para los pacientes. Y en nuestro medio, pues tenemos ya alguna experiencia. Entonces vamos a comenzar con la experiencia del Hospital Loaiza, ¿no? No sin antes quisiera repetirles nuevamente que tienen que inscribirse para que quede constancia de su participación. Le dan al chat en el Zoom y entran a un link de Google donde se van a registrar. Por favor, no se olviden de hacerlo. Y también sus preguntas, por favor, por el chat, para al final de las exposiciones poder hacer las preguntas que ustedes tengan a bien para los expositores. Ahora sí, vamos a continuar con el programa y como les decía, vamos a escuchar a Cecilia García. Cecilia es la jefa de la unidad de insuficiencia cardíaca o de falla cardíaca del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, un hospital del MINSA, y ella va a tratar el tema sobre la experiencia local en su unidad de falla cardíaca. Adelante, Cecilia. Gracias, doctor Pariona. ¿Ahí sí se ve la pantalla? Sí, ok. Ok, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores de este curso por invitarme y darme la posibilidad de compartir con ustedes nuestra experiencia en estos 3 años de funcionamiento que tiene nuestra unidad. Y nosotros empezamos en junio del 2017, pero efectivamente, como ha mencionado el doctor Segura, ya el interés y las noticias de que la falla cardíaca estaba aumentando en Latinoamérica empezaron a aparecer hace casi 9 años, ¿no? Son algunos artículos del 2011, de 2013, donde ya nos mencionan el impacto que va a tener esta epidemia en América Latina. Este es un metaanálisis del 2016 de estudios en América Latina. Básicamente son de Brasil, Argentina, Cuba, porque como habían hecho el autor, no hay a veces publicaciones de todos los países, pero solo para mencionar que la prevalencia a nivel de población general es 1% en América Latina. Y el otro punto importante es la tasa de rehospitalización, que es de hasta 30% a los 6 meses y al año. Y es esa tasa de rehospitalización, estas rehospitalizaciones frecuentes que tienen los pacientes, lo que da una carga al sistema de salud y también es lo que impacta en la calidad de vida de los pacientes.
Es por eso de que ya en las guías de insuficiencia cardíaca se recomienda como indicación 1A que los pacientes con falla cardíaca participen en un programa de atención multidisciplinaria, justamente para reducir este riesgo de hospitalización por falla y mortalidad. Este abordaje multidisciplinario es lo que se conoce como unidades de falla cardíaca. Entonces, las unidades de falla cardíaca son un programa multidisciplinario, es porque por lo menos intervienen dos disciplinas, en este caso el cardiólogo y enfermería. Y como dice acá, es un programa basado básicamente en la enfermería y de que el paciente tenga un acceso al sistema de salud que le permita un buen diagnóstico y un tratamiento precoz de las descompensaciones con la idea de disminuir estas rehospitalizaciones. En este caso, el paciente es el que tiene que aprender de su enfermedad, tiene que aprender a autocuidarse y eso es lo que se hace con la educación sanitaria. Los objetivos de las unidades de falla son mejorar la calidad de vida, el pronóstico de los pacientes y proporcionar un sistema continuo de atención ambulatorio y hospitalario que se extienda todo el tiempo que sea necesario. Estos son los elementos claves de las unidades de falla. El que lidera el grupo es el cardiólogo, que está formado en insuficiencia cardíaca, pero una pieza fundamental es la enfermera o enfermero que está también formado en falla cardíaca y que es el que hace muchas de la organización de la unidad, las coordinaciones con otras especialidades, el seguimiento de los pacientes, como vamos a ver más adelante. Necesitamos un espacio físico, que es un consultorio normal, no se necesita nada especial, y necesitamos obviamente una población objetivo, que son los pacientes con falla cardíaca. Como les mencionaba, nosotros atendemos en un consultorio, en el consultorio de cardiología general. No tenemos ningún consultorio específico para nosotros. La que sí tiene un consultorio, un ambiente especial, es la enfermera. Tenemos un ambiente el año pasado felizmente remodelaron el servicio y nos dieron un ambiente más grande para unidad de falla. Y es ahí donde ella hace sus charlas educativas con el paciente, con la familia. Y también tenemos un espacio para el hospital de día, como vamos a ver más adelante. Estos son nuestros criterios de inclusión. Los criterios de inclusión en realidad dependen de cada unidad, ¿no? Uno puede poner sus criterios según la población que maneja realmente. Entonces, nuestros criterios son clase funcional 2 a 4 persistente o un paciente con un reciente diagnóstico y que haya tenido una o más hospitalizaciones por insuficiencia descompensada en el último año. Y además que tenga criterios sugestivos de progresión de enfermedad, como son deterioro de la función renal, anemia o elevación de los péptidos natriuréticos, deterioro de su clase funcional, algunas alteraciones nutricionales como caquexia o hipoalbuminemia, y los pacientes que son candidatos a dispositivos o resincronizadores. Y estos son nuestros criterios de exclusión. Pacientes estables en clase funcional 1 o que no hayan tenido ingresos recientes. Sobre todo este tema del apoyo familiar, un paciente con riesgo social que no tenga este apoyo familiar, que tenga alteración cognitiva, o que tenga barreras que le dificulten acceder al programa, es decir, que no pueda venir porque vive en provincia, porque necesitamos que el paciente venga a sus visitas al inicio de manera más seguida y luego ya un poco más espaciada, pero que se comprometa a cumplir, ¿no?, las indicaciones que se les da, los exámenes que se tienen que hacer, y para eso necesitamos el apoyo familiar de los pacientes. Un criterio de exclusión aparte son las condiciones que tienen necesidad quirúrgica, pero que no han sido corregidas aún, como valvulopatías o enfermedades congénitas, que una vez que están operadas, pues tal vez podrían ingresar al programa. Esto es nuestro flujograma de atención. En realidad nosotros captamos a los pacientes cuando están hospitalizados por una descompensación en piso, pero también tenemos pacientes que nos derivan nuestros colegas de consultorio o de otras especialidades o incluso de otros hospitales con referencia. Entonces los captamos activamente en hospitalización, llenamos una ficha, y estamos muy atentos en el momento del alta para poder darles una cita y que acudan al consultorio de falla cardíaca. En el consultorio pues se hacen todos estos procesos que los vamos a ver más adelante, la medicina, la educación, la rehabilitación. Si es necesario planes de cuidados avanzados, se le enseña su cuidado médico general en casa y en su casa le hacemos un seguimiento vía telefónica y de esto se encarga la enfermera,
de tener al día sus citas. Desde que el paciente se siente mal, puede llamar a la enfermera para comunicar alguna sospecha, alguna alarma de descompensación. Y si de ser ese el caso, tenemos el hospital de día, que es un ambiente donde podemos hacer una evaluación ese mismo día, una intervención activa, por ejemplo, titulación de diuréticos, podemos revalorarlos y se completa su evaluación de tal forma de que el paciente se evite una hospitalización. Voy a detallarles un poquito cómo son nuestros procesos de atención, los puntos importantes a tener en cuenta para poder atender a los pacientes. El primero es el seguimiento precoz al alta de una descompensación por falla cardíaca, ¿no? En realidad nosotros hacemos una búsqueda activa de pacientes y en eso tengo que agradecer mucho a los residentes del servicio que están atentos en las interconsultas, buscando a los pacientes que ingresan por falla descompensada y los van a hacer el seguimiento en los pabellones de medicina, que es donde se hospitalizan. Se llenan fichas, se llenan los datos sobre todo de contacto, y cuando el paciente está ya para dársele de alta, tiene que encontrarse con la enfermera de tal forma que le dé una cita en falla cardíaca, una cita que no sea más allá de los 7 a 10 días de haber sido dado de alta. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes que han estado con 2 o 3 hospitalizaciones y nunca han llegado ni al servicio de cardiología? Porque cuando van a pedir la cita, nunca la consiguen. No consiguen cita en cardiología y eso es de todos los días. Entonces es básico que el paciente con falla cardíaca descompensada salga con una cita ya programada e insistir. Y si no viene, hay que hacer el seguimiento de por qué no se ha presentado. Y eso se encarga nuestra enfermera. Y también es importante coordinar las referencias, ¿no? Nosotros estamos en el horario de un hospital del ministerio, así que tenemos que coordinar si es que el paciente viene de otro distrito que no le corresponde el hospital Loaiza. Hemos coordinado en la unidad de referencia, hemos hecho esta gestión varias veces hasta que ya tienen conocimiento todos los actores que están en este proceso, desde el señor de la ventanilla, de que el paciente sí tiene derecho a atenderse en el hospital solo con el sello de la unidad de falla cardíaca. El otro proceso importante es la optimización de la terapia médica, ¿no? Entonces, todas las medicinas con evidencia en las guías, nosotras tenemos que dar. Eso está a cargo, obviamente, del cardiólogo. Nosotros tenemos 3 meses para titular al paciente. Al inicio le damos citas mensuales, cada mes, hasta los 3 meses, y vamos aumentando las dosis según las funciones vitales, obviamente, según los síntomas, y la máxima dosis que el paciente tolere, de tal forma que a los 3 meses debemos haber alcanzado la titulación, y después, si el paciente se siente mejor, podemos espaciar las citas. Como en el hospital no se dan medicinas, luego las citas son cada 3 meses, dependiendo de cómo se siente, y como el hospital no nos da medicinas para 3 meses, tenemos que dar citas adicionales cada mes para el refil de medicamentos. Eso también se encarga la licenciada como cuadrito aparte de las citas, para que no se quede el paciente sin sus medicinas. Y obviamente el tema de las medicinas es muy importante, y tenemos que coordinar siempre con la farmacia para ver qué medicinas tenemos a disposición, sobre todo de los beta-bloqueadores. El otro tema fundamental es la educación sanitaria que fomente el autocuidado del paciente. Esto es implementado por la enfermera. Ella tiene, como les decía, tiene un ambiente aparte, y cada vez que el paciente viene a pasar consulta con el médico, pasa su consulta con enfermería. Ella le da sus charlas, tiene unas charlas ya programadas. Además tenemos este folleto educativo con palabras muy sencillas, donde explica qué es la enfermedad, etc. Y con eso podemos completar la educación. El otro punto es facilitar el acceso al sistema de salud ante síntomas de descompensación, porque ese es uno de los puntos fundamentales de las unidades, ¿no? Abortar las descompensaciones para evitar las hospitalizaciones. Y para eso lo que hemos implementado es pues, una línea telefónica para la unidad, que la maneja la enfermera. Tiene un horario establecido, entonces ella se puede comunicar con los pacientes se comunican con ella cuando tienen alguna molestia, algún signo de alarma, de tal forma que ella puede programar una visita al hospital de día, o tal vez una consulta adicional, o tal vez se puede resolver el problema simplemente por teléfono.
Este punto de acceso a terapias avanzadas nosotros todavía no lo tenemos implementado porque nosotros somos una unidad de falla especializada, más no una unidad de falla avanzada, ya que no tenemos trasplante cardíaco y tampoco tenemos dispositivo de asistencia ventricular. Pero acá, por ejemplo, en el uso de cardiodefibriladores y resincronizadores, en el hospital contamos con un electrofisiólogo y en realidad sí hay pacientes que son candidatos a estos dispositivos. Y bueno, estamos formando la lista para ver y de tener el sustento para solicitar estas terapias más adelante. Este es el hospital de día, ¿no? Es un ambiente que ahora tenemos 2 sillones con el monitor, el coche de paro, todo lo necesario para poder atender al paciente en la mañana. Por ejemplo, un paciente que llega un poco descompensado, nosotros le damos terapia diurética endovenosa, le podemos poner furosemida cada 1 hora y hacemos que se descongestione y así evitamos una rehospitalización. Estamos poniendo fierro parenteral para los pacientes con anemia o con déficit de fierro. Ya que estamos ahí, está ahí la enfermera permanente y también estamos nosotros cuando estamos en la consulta, podemos titular los fármacos y obviamente es un espacio para la continuidad educativa. Ahora, en esta época de pandemia, en realidad los consultorios en el hospital están cerrados, entonces nosotros hemos empezado a hacer en la unidad de falla telemedicina. Y en estos meses, nuestra enfermera ha atendido más de 400 llamadas, teleorientaciones de los pacientes. Nos ha pasado 142 consultas con el cardiólogo. Hemos podido hacer videoconsultas también. Y hemos hecho dispensación de medicinas, coordinando con los centros de salud que son de jurisdicción del hospital. Entonces, estamos continuando con nuestra atención porque los pacientes en realidad lo que necesitan es mantener su tratamiento y si es que hay algún problema de descompensación, tratamos de manejarlo así a distancia y si no se puede, pues ya tiene que ir al hospital. Antes nos reuníamos así, y ahora nos estamos reuniendo así. Siempre tenemos reuniones de la unidad. Y lo que hemos hecho en ese tiempo es adaptar y elaborar, actualizar nuestras guías de manejo y nuestros manuales de procedimientos, ¿no? Para tener todo en orden. Además, otro punto importante de la unidad y que nos ha dado muchas satisfacciones es la investigación clínica. Hemos presentado los trabajos con los datos de los pacientes en congresos el año pasado, el anteaño pasado, y en realidad esta es una actividad que nos da mucha alegría poder compartir los hallazgos de la unidad. Y este año el Congreso Europeo de Falla se volvió virtual y aquí nosotros presentamos 4 pósters que están actualmente en la página web. Ustedes lo que desean revisar son análisis de nuestros datos. Ahora les voy a presentar las características de los pacientes en estos 3 años. Bueno, rápidamente les presento los hallazgos principales de un registro de falla aguda que hicimos en el hospital en los 2 primeros años, 499 pacientes, y estamos en deuda porque nos falta publicarlo. Si nos vamos aquí en este cuadro vemos que la mayoría de pacientes en la presentación tienen una fracción de eyección normal, ¿no? FEBI preservada, el 55%. Nuestro factor descompensante principal fueron las infecciones y las 2 etiologías principales fueron hipertensión y enfermedad coronaria. Tuvimos una mortalidad intrahospitalaria alta de 13% y una readmisión a 30 días de 12%. Estos son los análisis de los pacientes crónicos. Tenemos 255 pacientes ingresados en el programa, la mayoría son varones, y cuando vemos por edades, el grupo etario más prevalente es de 60 a 70 años, pero si ustedes ven el grupo etario de 70 y 80 años, predomina el grupo femenino, ¿no? Esta es la clase funcional al ingreso. La mayoría estaba en clase funcional 2 y 3, pero a los 6 meses ustedes ven que la mejoría es importante y la mayoría está en clase funcional 1 y 2. Y más del 60% de los pacientes había mejorado en su clase funcional. Si los clasificamos por fracción de eyección, en nuestra unidad nosotros tenemos un 57% de pacientes con FEBI reducida y 28% con FEBI preservada.
Pero si lo evaluamos por sexo, en los pacientes con FEBI reducida la mayoría son hombres y en los pacientes con FEBI preservada hay un predominio de pacientes mujeres. Esta es nuestra etiología. La principal etiología es en 40% enfermedad coronaria, luego le sigue valvular e hipertensiva. Y nuestras comorbilidades son hipertensión 55%, falla renal 54%, anemia 38%, fibrilación auricular 35%, obesidad 23% y diabetes 22%. Y estos son el porcentaje de uso de los medicamentos en azul al ingreso cuando recién llegan y en naranja a los 3 meses. Y vemos que sí, pues hay una mejoría en la prescripción de los medicinas. En IECA y ARAS tenemos más del 70%, betabloqueador 79%, mineralocorticoides 64%, tenemos más del 60% pacientes con furo, ARNIS 7%, y también tenemos una proporción de 20% de pacientes con digoxina, probablemente son los pacientes con fibrilación auricular. Y esta es un análisis de la calidad de vida con el test de Minnesota hasta los 12 meses. El test de Minnesota va de 0 a 105 puntos y mientras menor es el puntaje, es mejor la calidad de vida del paciente. Entonces ingresan con un puntaje de 79 y como ustedes van viendo, conforme van avanzando en la unidad, a los 6 meses y a los 9 meses va bajando el puntaje. Quiere decir que se sienten mejor, tienen una mejor calidad de vida. A los 12 meses es 41 puntos. Tenemos una mortalidad total de 47 pacientes en estos 3 años, que es un 18%. Este slide lo puse el 2017 en una presentación a los 6 meses de haber iniciado y eran todos los retos que teníamos por cumplir. Y después de esos 3 años puedo decirte que hemos avanzado con los 4 primeros. Tenemos una resolución directoral del hospital que salió un año después de haber empezado. Hemos conseguido tener una programación exclusiva en los consultorios solo de pacientes con falla cardíaca, porque estos pacientes uno se demora un poco más en atenderlos. Hemos implementado el hospital de día, como les mencioné. Estamos haciendo investigación clínica. En estos meses hemos logrado esta conexión con los centros de atención primaria que están aledaños al hospital. Y nos falta tener un presupuesto propio asignado para la unidad y a futuro una unidad de falla avanzada y trasplante, que es nuestra visión, ¿no? Todavía yo creo que es un poco largo este tema, pero es lo que nosotros estamos apuntando. Y eso es todo lo que les quería presentar. Si tuviera alguna pregunta, no sé si está al final. Sí. Gracias, doctora García. Gracias, Cecilia. Está pendiente todavía la publicación. Sí. Esperemos que sea Este pronto. año, no, este año ya está en camino. De todas maneras. Ok, gracias, Ceci. No sé, tenemos más de 150 participantes. ¿Está el doctor Villanueva ahí, por favor? Porque no lo localizamos. El doctor Villanueva es jefe de la unidad de falla cardíaca del Hospital Almenara. No sé, se nos ha cortado la comunicación. No sé. Doctor, ¿me escuchan ahí? ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, doctor. Sí, qué bueno, muchas gracias. Adelante, por Las favor. interferencias. Sí, bueno, ante todo doctor Pariona, en presentación de la Sociedad Peruana de Cardiología, le agradezco por la oportunidad que me da a mí en este momento y voy a presentar la experiencia de la unidad de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca del Hospital Almenara, en representación de un grupo de profesionales que, como bien lo han dicho los colegas que me han precedido, tienen el objetivo de salvaguardar este grupo de pacientes que con este penoso mal que llevan por buen tiempo, ¿no? Básicamente la exposición se va a suscribir en el escenario ambulatorio, no básicamente en la etapa post-alta, y no, ahí está.
Básicamente el equipo con el cual en este momento estoy representando es un equipo multidisciplinario, formado por cardiólogos clínicos, enfermeras que se han hecho la especialidad en cardiología y que en la autoridad hacen falla cardíaca, nutricionistas, ciencia social, o una doctora de medicina física y una rehabilitadora física, ¿no? Es un equipo multidisciplinario que tiene un papel a la vez interdisciplinario entre todas ellas y que cumplen el objetivo primordial de manejo integral y búsqueda de endpoints o puntos finales como calidad de vida, hospitalizaciones y mortalidad en el grupo, ¿no? Básicamente, esta ponencia la estoy dividiendo en estos 6 puntos para poder ordenarme. En antecedentes, inicio de la unidad funcional, la metodología de trabajo con el cual nosotros realizamos, los resultados llevados después de este proceso de inicio, nuestra adaptación en esta época de la telemedicina, y bueno, las conclusiones y sugerencias que hemos podido en estos años de funcionamiento, ¿no? Básicamente, como ya lo mencionó el doctor Segura y la doctora Cecilia, es una enfermedad prevalente que muchas veces carecemos de registros propiamente en nuestro país y nos valemos mucho de los registros internacionales, americanos, europeos, asiáticos y bueno, los de la región, ya los he mencionado, ¿no? Prevalencias, incidencias que van del 1%, mortalidades altas, mortalidad de daño que son preocupantes. En la región, básicamente, los países como Colombia, que está la doctora Herrera presente, son las líderes de la región, la cual tenemos la oportunidad de haber escuchado sus clases y haber rotado en Colombia con ella unos días. Nos sirvió mucho para el inicio de esta experiencia con ver estos pacientes, ¿no? En el Perú, como lo comentaba, hay estudios en diferentes escenarios, en el cual básicamente es el más grande, el doctor Pariona y grupo del Hospital Rebagliati. Lo menciono básicamente, ¿por qué? Porque acá vemos básicamente cómo las hospitalizaciones previas, que lo pongo en rojo, son importantes en estos pacientes, es decir, que reingresan casi la tercera parte de los ingresos han sido ya que han estado internados previamente por falla cardíaca. En un poco menor escala hemos hecho un registro, bueno, el doctor Yaber ha hecho un registro en el hospital Almenara en el 2019, un registro con un N menor que el del hospital Rebagliati y con resultados que se podrán discutir en otro momento, básicamente, pero igual las hospitalizaciones previas de nosotros en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, que es lo que el doctor Yabar evalúa en esa oportunidad, se acercaba a más de la mitad. Entonces, este dispositivo lo pongo porque en realidad es importante saber que los pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresan en un escenario agudo tienen un antecedente de falla cardíaca crónica de base, ¿no? Y van a haber muchos estudios descriptivos, pero esto me llama la atención en estos 2 hospitales de salud. Bueno, saber que esta curva ya conocida por todos ustedes es la evolución de la insuficiencia cardíaca, cómo va después del primer evento, en el cual nosotros básicamente, todos los que nos dedicamos a este tema de falla, tratamos al paciente ubicarlo, evitar que esa progresión, esa evolución ondulante sea lo más lenta posible. La primera hospitalización es el periodo índice en el cual vamos a ver que se quiere intervenir para evitar la mortalidad una mortalidad alta, que es el año que alcanza entre las series entre 28 y 23%, algunas 25%. Saber que los pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresan al hospital, al alta, van a regresar van a regresar también de manera importante, ¿no? Casi más del 40%. Esta diapositiva la pongo en colación porque saber que las unidades de falla cardíaca que se forman en todo el mundo, que tienen ya evidencia científica según las guías internacionales, y como la doctora Cecilia y el equipo de LOAIS y nosotros hemos tomado importancia este motivo para poder intervenir a tiempo y poder mejorar los resultados de la hospitalización, calidad de vida y mortalidad. Bueno, básicamente en nuestro nacimiento de la unidad sí fue casi contemporáneo a los amigos de Loaiza, fue en 2017. Este grupo se formó como todo grupo en base a objetivos,
cómo nos veremos más adelante, y valores, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Compromiso, justicia, disciplina y respeto a los pacientes. Cuando nos enfrentamos a este problema, nos enfrentamos a muchos desafíos, a brindar soluciones inmediatas, y a ver resultados a corto plazo. En cuanto a los desafíos, saber que son pacientes con múltiples ingresos, ya lo describió el doctor Perona y el grupo de Revelati en el descriptivo el trabajo descriptivo que hicieron de falla cardíaca. Pacientes que rezan mucho, pacientes que tienen una calidad de vida inadecuada, que son heterogéneos en cuanto a que no son todos del mismo perfil clínico. Muchos de ellos son excluidos de los grandes estudios, de los grandes trial. Enfrentarnos a que hay registro de información. Muchas veces tenemos información y no se ve a publicar. Muchas veces hay información que no es manejada de manera adecuada en los GIS, hojas GIS, en las hojas de descarte, hojas de evaluación clínica, en emergencia, en interna. Un gran problema. Tiempos de evaluación prolongada, como comentaba la doctora, a veces no hay citas prontas para cardiología, un paciente de alta, calidad de vida menos en los pacientes que de por sí ya tienen mal pronóstico, mucho peor que la mayoría de cáncer. Las soluciones que se pudo dar de un inicio es, básicamente, comenzamos con un cardiólogo y una enfermera, y tratar de ver la forma como estos primeros desafíos poder cumplirlos, ¿no? Básicamente con consultas prontas, tratar de utilizar nuestros horarios de consulta, de ecografía, de guardia para ver pacientes. Enfermera tiene que estar muy comprometida con el cuadro de los pacientes. Tiene que tener muchas charlas, aplicar las autocuidado y la adherencia de manera muy cercana, mediante muchos instrumentos, ¿no? Con charlas, con recepción de llamadas para la orientación, llamadas de todo tipo, que hacen que la conexión entre enfermera y paciente y familia sea muy estrecha. A veces agobiante para el profesional de salud, para la enfermera, que si no cumple esos requisitos de compromiso, no los va a poder hacer. Entonces, con esas primeras soluciones se llevaban los primeros efectos a corto plazo, en los cuales básicamente eran más problemas de los que ya conocíamos en cuanto a más problemas médicos, porque son pacientes complejos, comórbidos, con múltiples perfiles. Además del problema del médico del paciente, es ver los problemas de sus familiares, porque a veces son pacientes abandonados, con perfil social inadecuado, con muchas carencias, básicamente, en cuanto a la parte social. Idiosincrasia en cuanto a no creer en la medicación, carencia de espacio físico para hacer nuestras actividades, etc. Bueno, si lo vemos en costos, este dato me pareció interesante ponerlo, es de la Oficina Nacional, de Presupuestos del Hospital de Almenara, y bueno, ellos calcularon entre 2017 y 2018 los gastos por emergencia se acercaban al 1 millón de soles, y la hospitalización lo duplicaban, ¿no? 2,5 millones de soles. El detalle que si bien no es nuestro objetivo primario en cuanto a la instalación de las medidas del seguimiento con falla cardíaca, es importante porque a los gestores de salud les importa mucho esto, ¿no? Bueno, ¿cómo es la metodología de trabajo en cuanto a lo que hicimos o propusimos para este proyecto que se busca volverse realidad muy pronto? Básicamente es el trabajo en equipo. Generando alianzas estratégicas con otras especialidades que son básicas en el manejo de estos pacientes, con geriatría, medicina interna, medicina general, trabajo multidisciplinario, como le digo, y interdisciplinario, con reuniones periódicas, cada 15 días, reevaluando, viendo el caso de cada paciente, desde el punto de vista de cada especialista, en enfermería, como nutrición, medicina física, nosotros como cardiólogos, etc. Y servicio social, que es importante en estos pacientes. La característica de que el trabajo tiene que ser individualizado, o sea, cada paciente es diferente, no hay un paciente que sea igual en falla cardíaca como es la mayoría de patologías. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Según su nivel de atención, si el paciente requería tratamiento, manejo en qué nivel, en qué parte del algoritmo, paciente para paliativos, paciente para hospitalería, pacientes con tributo a trasplante, es decir, tratar de todas esas variables poder manejarlas en equipo, ¿no? Mejorando la adherencia y cuidado básico y liderado por las universidades de enfermería, que hacen que esta tarea sea
ardua, una tarea de mucho tesón y mucha entrega, ¿no? Los pacientes a veces al comienzo no tienen hora de llamada, llaman hasta que hasta que se adecuen adecuadamente a las horarios de la licenciada. A veces consultan por cosas que aparentemente no son un poco obvias, etc., ¿no? Las charlas es algo muy importante para mejorar la adherencia de autocuidado. Y el quinto punto, el generar flujograma de atención en cuanto con algoritmos y con protocolos para poder atender según el nivel de mirada, para poder ver pacientes que requieren. Un segundo, por favor. Un segundo. Ver si el paciente requiere una atención hospitalaria, con los protocolos de hierro endovenoso, protocolos de diurético, protocolos de inotropía intermitente, etc. Todos estos 5 puntos tienen la característica de tener que ser eficientes y sostenibles en el tiempo para poder generar un adecuados resultados. Bueno, estas son algunas de las actividades que realizamos en este caso en el equipo, las reuniones a los pacientes, dirigir a los pacientes tanto por el equipo médico, el equipo de enfermería, de nutrición, el equipo de medicina física, las reuniones con el equipo multidisciplinario que se hacen cada 15 días, en su momento de manera presencial, y bueno, ahora ya por otro medio, las reuniones a nivel más grande, que son las reuniones que hemos hecho cada 6 meses, con la participación ya de más pacientes, la participación mediante actividades lúdicas, actividades lúdicas, para que llegue el mensaje mucho más claro tanto al familiar como al paciente como al familiar. Y de esa manera el concepto de autocuidado y adherencia quede mucho más marcado. Entonces, los pacientes nos transmiten su dolencia, sus malestares, cómo sienten el impacto de esta intervención, respondemos sus dudas con las charlas, con las actividades, y eso lo hacemos mediante muchas vías, una de las cuales es las reuniones en equipo multidisciplinario. En realidad, el integrante, parte del equipo que es importantísimo es el paciente y su familia, ¿no? Por eso en realidad ellos nos ayudan a ayudarlos, básicamente con la interacción que es muy cercana. Actividades asistenciales, como les comentaba, básicamente es la parte de cardiología dirigida básicamente a lo que es insuficiencia cardíaca, monitoreo de titulación de medicación hormonal, el seguimiento de signos de alarmas, por la parte médica, por la parte de enfermería, recalcar los signos de alarma, las adherencias, los scores de adherencia y cómo llevar a cabo estas actividades. Nuestra estrategia que usamos en esta oportunidad era mediante el uso de un cuaderno, un cuaderno sencillo, que la enfermera y la familia lo iban creando durante las actividades, para con eso poder generar una comunicación entre el médico, que somos nosotros, y el paciente. Este cuaderno consistía en el registro de peso, de funciones vitales básicas que el paciente aprendía a tomarse y a hacerlas adecuadamente, guiado por enfermería, y con eso era de mucha utilidad para nosotros, a veces de manera remota, poder ver sus funciones vitales, sus funciones biológicas, sus funciones más importantes, y poder decidir el aumento de medicación, a veces, y poder hacer un buen cuidado. Bueno, los registros básicamente que hacemos, tenemos en dos grandes cuadernos de seguimiento. Hacemos la titulación de medicación, previamente completamos la historia clínica de los datos importantes, los variables importantes de ingreso, tanto el ingreso a los 6 meses como al año, y con eso empezar el registro de los pacientes que requieran, en este caso, la titulación de medicación hormonal. Un segundo, por favor, colegas, un segundo, por favor. Disculpas. Bueno, de esas actividades continuas y básicamente de mucha interacción de enfermería. Pongo un punto especial al equipo de enfermería, que en este caso es
son el grupo integrador, el nexo entre las demás profesionales y el paciente. En nuestra experiencia, en estos 3 años, yo diría que sin enfermera no pudiera haber unidad de insuficiencia cardíaca, en este caso como se está en todo el mundo. Las licenciadas tienen que dar mucho de su tiempo dentro y fuera del hospital para poder llevar a cabo estas actividades y poder coordinar, hacer las medidas que ya les comentó en las diapositivas previas. Acá más de las actividades, básicamente capacitaciones ya a gran escala, que solamente se dan 2 veces al año, porque las principales eran básicamente semanales, estas eran básicamente 2 veces al año, que convocamos a muchas más personas, y la metodología, como le voy a repetir esto, básicamente era mediante teatros, de manera lúdica, poder ayudar a nuestros pacientes y que los mensajes claros de signos de alarmas, de cómo hacer las funciones vitales de manera adecuada, en qué momento acudir o no acudir al médico, etc. Los pacientes que van a ingresar al programa de insuficiencia cardíaca realmente van a tener criterio de inclusión que ya los han mencionado, por ejemplo, la doctora Cecilia, y en este caso tienen que ser pacientes de alto riesgo, básicamente. No, esta estrategia de intervención no se da para todos los pacientes, ¿no? Para pacientes de alto riesgo, los cuales se pueden definir de muchas formas. La que nosotros hemos tomado como medida es básicamente que haya estado internado previamente por insuficiencia cardíaca, o que tenga una clase funcional 3, NIHA 3 persistente, ¿no? Que no mejore al manejo convencional, de manera convencional, y requiere un trabajo en apoyo, un trabajo en conjunto por enfermería, por medicina física y por medicina comunitaria, y términos cercanos sobre todo. Bueno, acá es el algoritmo con el cual nosotros básicamente el paciente lo ingresa a la unidad, referido o posalta de fertilización o de urgencias médicas, o de consultorio externo, ¿no? Tanto de cardiología, medicina interna, geriatría, u otros afines, ¿no? Que tengan la sospecha diagnóstica y, bueno, básicamente puedan ingresar con un diagnóstico ya más o menos acertado. El paciente ingresa por la primera consulta, por falla cardíaca, se ve si es que tiene la falla reducida o preservada, y empiezan la siguiente fase. El paciente posalta generalmente es tratado por la enfermería, por nosotros, que básicamente estamos al tanto de los llamados de los colegas de piso, para poder tener una cita pronta en 72 horas telefónica y presencial la semana o a los 10 días, como ya lo comentaron. Entonces, en el seguimiento de todos los pacientes que ingresan al programa, en los primeros 2 meses, el objetivo básicamente es el control cercano, cada 15 días, hacer las pruebas basales, básicamente la rutina, los exámenes basales de rutina, electrolitos, hemoglobina, creatinina, ProBNP, hacer el test de caminata basal, hacerle las charlas de enfermería, que en total son 6 las que se usan, las que estamos usando, hemos tomado en cuenta para poder realizar la capacitación adecuada al paciente, y una ecografía formal hecho por colegas del equipo de ecografía, que son también nuestros aliados, en este caso, al programa. A estos meses esto se reevalúa, ya las visitas son más distanciadas, hasta 30, 60 días, y se registra eventos de mortalidad, repetilización u otro, y el test de caminata se repite, la ecografía de control también se repite, y tenemos un estado pre y post seguimiento, básicamente. Doctor Villanueva, disculpe, tiene 5 minutos, doctor, estamos ya bastante avanzados en el tiempo. Por favor, 1 minuto le pido que termine. Sí, Gracias. Bueno, entonces entre los niveles de atención está también el hospital de día, básicamente como que tiene el uso de protocolos diuréticos endovenosos, de hierro endovenoso, de inotropía intermitente. Aquí ya en este último año tenemos ya un ambiente propiamente para estos pacientes. En los resultados, básicamente, es describir los resultados ya de la curva estudiada, que van a ser tanto demográficos como de resultados de mortalidad, de costos, etc. Y la estimación del usuario, el cliente externo, básicamente es el paciente y su familia, y reducción de costos. En cuanto al momento, ya hemos seguido desde los últimos 3 años 231 pacientes, el cual se distribuye de manera etaria, con la gran proporción está entre los 61 y 80 años, siendo el 20% octogenarios. Nuestra población mayor es masculina, en relación a la femenina, casi 80 sobre 23%.
La edad promedio que estamos viendo en esta cohorte son 67.7 años, como les comento. En etiologías, la isquémica es la más frecuente etiología identificada como factor predisponente al causante de la insuficiencia cardíaca, seguida de la hipertensiva. Las comorbilidades son múltiples. Tenemos la más frecuente es la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes, la presión auricular, los EPOC, etc. La más frecuente es la hipertensión seguida de la diabetes, ¿no? 36 y 19% respectivamente. En cuanto a los reingresos, básicamente hicimos un corte, en este caso hasta junio de 2019, bueno, y vemos que la proporción que los ingresos previos ha sido de manera importante, los reingresos se disminuyeron con la intervención que hemos comentado, casi el 95% de las hospitalizaciones. La presión de inyección en estos pacientes que hemos seguido, la gran mayoría eran fe reducida, y si la subclasificamos, bueno, tenemos pacientes hasta que tienen menos de 30% de presión de inyección. El grueso de pacientes se encuentra entre 30 y 35%. Es otro corte hasta junio del 2020. Hemos tenido diferentes distribuciones de pacientes con tratamiento médico óptimo, más del 80%, hasta dosis máxima tolerada del tratamiento hormonal, incluido entre estos algunos pacientes, que no la mayoría. Hemos tenido pacientes avanzados que están con inotropía intermitente. Hemos tenido, ahí son 4 pacientes que fueron a trasplante en estos últimos 3 años, al INCOR. Los dispositivos han sido una cantidad importante, tanto DAI como los sincronizadores. Las hospitalizaciones al año, obviamente, hemos logrado unos 77.2% que han reingresado al año, y la mayoría, básicamente, bueno, por insuficiencia cardíaca, también por ACV, por anemia, son otras causas de ingreso, ¿no? La mortalidad, 4% por falla cardíaca, no la total, ¿no? Porque además hemos tenido pacientes que han fallecido por neumonía, infartos o arritmias. Al año, básicamente, como le comenté, ¿no? Las hospitalizaciones han sido del orden del 7% para pacientes con insuficiencia cardíaca, por ese motivo, ¿no? Por falla cardíaca. La regresión funcional, sí, respecto al ingreso, ha mejorado básicamente en los que estaban en clase 2 a 3, sobre todo en clase 3 a 2 mejoraban bastante, ¿no? En clase 3 mejoraban bastante los pacientes, más en 2 y en 4, ¿no? Los test de caminata, como bien promedio, también respecto a la intervención, al ingreso y actual, mejoraron significativamente. En cuanto a medicación, los 85% de nuestros pacientes están con beta-bloqueadores, la mayoría está con bisoprolol. En cuanto a los YECAS, también de manera importante están con enalapril, la gran mayoría, con catorpil y mesartán, pero sí, no sé. En cuanto a mineralocorticoides, tenemos básicamente nuestra dosis media es 26.4 miligramos por día, y los furosemida, bueno, realmente todavía tienen una dosis todavía no tan baja, 70 miligramos por día los pacientes, ¿no? En cuanto a costos, estos son los costos que nos da la Oficina de Salud, y hemos visto que al intervenir a un paciente por internamiento puede gastar hasta 13.000 soles, ¿no? Y si el paciente se reingresa muchas veces, puede llegar hasta unos pacientes hasta tener 4 ingresos por año. Esto se multiplica, y eso origina que con la intervención los costos se hayan disminuido de manera considerable, ¿no? Desde el primer inicio, 2017, 2018 y 2019, de una manera progresiva. El impacto económico es importante. En cuanto a los costos, tanto por emergencia como por hospitalización, las curvas son el descenso es muy parecido en cuanto a costos después de las intervenciones de 2017 hasta la actualidad. Gastos anuales igual, ¿no? Todo va de la mano, las gastos son enormes, el 60% son en hospitalización, lo demás en otras causas, pero igual se disminuye con esta intervención. Entonces, en la etapa COVID, esto se volvió ya más complicado, la parte presencial. Doctor Villanueva, si le voy a pedir por favor que termine. Sí, gracias. En aras del tiempo, colegas, tenemos que continuar. Y a continuación, bueno,